Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y tengo el gusto de darle a todos y a todas las bienvenidas a esta actividad que hemos organizado a través de nuestra Escuela de Administración Pública. Eh, Forma parte de un ciclo de conversaciones sobre la modernización del Estado que se está llevando a cabo en la facultad con la organización de nuestro director de escuela, don Héctor Sepúlveda, que nos acompaña y que hará la introducción temática a esta actividad, y que lleva por nombre Un nuevo Estado para el Chile del siglo XXI, diagnósticos, desafíos y proyecciones en relación a las políticas medioambientales y al cambio climático. Es el leitmotiv que nos reúne el día de hoy y busca reflexionar y entregar un espacio de conversación acerca de los desafíos que presenta el diseño de las políticas públicas y el funcionamiento del Estado, incorporando los criterios medioambientales y de sustentabilidad en el largo plazo. En este segundo conversatorio se abordará entonces el rol y diría también los compromisos que el Estado ha asumido y las estrategias y políticas que deberá adoptar para cumplir con esos desafíos en materia medioambiental. Eh, nos cuestionaremos entonces acerca de cuáles son los desafíos y los compromisos que tiene el Estado en materia medioambiental, cómo se ha avanzado en el diseño de una estrategia nacional de protección del medio ambiente y qué visión existe respecto de estos avances y estos desafíos por parte de destacados especialistas, organismos no gubernamentales y también la mirada que desde el Estado se le puede estar dando a estas materias. Entre estas y otras reflexiones también existirá la posibilidad de que cada uno de ustedes participe de esta conversación a través de preguntas que se les explicará cómo las pueden hacer llegar. Nos acompañan el día de hoy dos destacadas expertas, Carla Silva, que es administradora pública también de la Universidad de Chile, y ella es consultora especialista en materias y temáticas relacionadas con el cambio climático y la protección del medio ambiente, y trabaja además produciendo un programa de televisión que ustedes deben haber visto, de televisión por cable, el Desafío 2030 para Canal 13, y que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así es que para el desarrollo sustentable. Entonces la idea es poder conversar con ella la mirada que tienen acerca de estas materias desde el punto de vista de una especialista que está muy cercana a la realidad y a la experiencia internacional y cómo las políticas públicas chilenas se pueden hacer cargo de esa experiencia. También nos acompaña Natalia Rebolledo, quien ella es directora ejecutiva, también es administradora pública y directora ejecutiva de la Fundación Un Alto en el Desierto, una destacada organización no gubernamental que se encarga de entregar educación ambiental a las comunidades afectadas por la expansión, digamos, del desierto, pero también de la sequía en el norte de nuestro país, con una mirada de formación, de educación y de entrega de valores y sobre todo muy en línea con el trabajo comunitario, que es uno de los principios de nuestra universidad. En fin, también moderará la actividad el director de la Escuela de Administración Pública, don Héctor Sepúlveda, a quien dejo con ustedes para que haga la introducción. No sin antes señalar y dar la bienvenida también a nuestros estudiantes de la carrera de Administración Pública, una carrera que hemos iniciado este año con una mirada moderna, con el apoyo también del diseño que ha hecho el propio Héctor y expertos externos, y que busca hacerse cargo de todas estas nuevas problemáticas y el diseño de políticas públicas sustentables e inclusivas. Tiene una mirada también del perfil de egreso del administrador público con una mirada tridimensional, es decir, no solamente formando funcionarios del Estado, sino que por cierto, pero no solamente eso, también formar administradores públicos, como el caso de nuestras invitadas que se desempeñan en el mundo privado, aportando al desarrollo del país, y también eh, administradores públicos que hacen aportes desde organizaciones no gubernamentales y ONG, digamos. Así que dejo con ustedes a Héctor, les doy a todos la más cordial bienvenida y espero que este conversatorio cumpla con las expectativas que todos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Buenas tardes a todos, a todas, Natalia, Carla. Primero que todo, presentar las disculpas de la diputada Catalina Pérez, quien estaba invitada a participar el día de hoy.
Lamentablemente, ustedes saben, el Congreso esta semana ha estado bien movido y han existido nuevas comisiones que efectivamente impiden que hoy la diputada esté presente. Así que les pedimos a todos y les expresamos a todas las disculpas que nos pidió la diputada para no poder participar en este webinar. Quisiera dar la bienvenida, tal como dijo el decano, a cada uno de los participantes de este segundo webinar que estamos desarrollando en la Universidad de las Américas, específicamente en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Administración Pública, el cual tiene como objetivo reflexionar respecto al proceso de modernización del Estado, pero hoy desde la mirada medioambiental. Cuestionarnos, por ejemplo, cómo el Estado y su estructura hoy son capaces de poder satisfacer las distintas necesidades y requerimientos que tiene la ciudadanía. Este Estado que hoy está siendo nuevamente tensionado, por decirlo de alguna manera, pandemias, revoluciones informáticas, tecnológicas, el cambio climático, hoy nos hacen cuestionarnos, no solo desde la academia, sino que a todos los actores a nivel nacional respecto al rol y estructura que tiene el Estado. ¿Es el más adecuado? ¿Puede dar efectivamente hoy, con las capacidades que tiene, respuesta a estas necesidades? Son las preguntas que nos hemos desarrollado desde la universidad. Pero hoy con un tinte muy especial. Queremos abordar si esta modernización del Estado efectivamente busca en su desarrollo la sustentabilidad medioambiental. ¿Es posible que exista una dicotomía hoy entre este proceso de modernización histórico, como vimos en nuestro primer webinar, respecto a los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, que entre otros Naciones Unidas nos ha invitado a reflexionar? ¿Es posible que el proceso de modernización del Estado se haga cargo de crear un Estado verde? Chile necesita hacerse esas preguntas y nosotros desde la academia también queremos hacerlas. Porque, sin lugar a dudas, en los últimos 10 años, como país hemos avanzado mucho en temas de medio ambiente. En materias como, por ejemplo, la protección de espacios del océano, nuestras reservas del océano, nuestros humedales, etcétera. Hoy nos ponen en la palestra como uno de los países latinoamericanos que más avance ha tenido. Sin embargo, diariamente, al mirar Quinteros, Puchuncaví o Huasco, nos damos cuenta que aún hay tareas pendientes. ¿Para qué decir respecto a la escasez hídrica? Que es un tema que hoy, más que nunca, está en la palestra y nos debería hacer reflexionar respecto a este proceso de modernización. Hoy, en nuestro segundo conversatorio, los invitamos a cada uno de ustedes a reflexionar de esta materia. Y también quisimos dar un giro respecto a cómo abordar esta materia. Quisimos consultar y acercarnos directamente con quienes hoy ven al Estado como un proveedor de servicios orientadores respecto a política medioambiental, pero desde la perspectiva de la ONG que efectivamente abordan estas temáticas. Cómo ellas hoy ven este Estado, cómo hoy efectivamente se relacionan y cuáles son sus diagnósticos y los desafíos que proyectan para este Estado del siglo XXI. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Natalia, por participar. No me voy a extender más con sus presentaciones, sus currículos hablan por sí mismos de ustedes y la gran actividad que han desarrollado y los grandes reconocimientos que han tenido a nivel nacional respecto a las labores que ustedes han desarrollado. Y me siento muy orgulloso también porque son administradoras públicas y es muy lindo y espero que todos los estudiantes de nuestra escuela puedan observar que efectivamente desde la administración pública se pueden lograr avances importantes en distintas materias, como por ejemplo la medioambiental. Así que muchas gracias. ¿Ya? Quisiera partir nuestra primera parte haciendo un diagnóstico. Y esto también se los digo a todos los, a quienes nos están viendo. Perdón, siempre se me olvida, lo tenía muy presente. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del espacio especial que cuenta el programa por el cual estamos desarrollando este webinar. ¿Ya? Ahí usted puede hacer sus preguntas y efectivamente nosotros vamos a desarrollarla durante el conversatorio y se las vamos a realizar a nuestra invitada. En esta primera parte haremos un diagnóstico de respecto a la visión que tienen nuestras invitadas del Estado, para luego, finalmente, para finalizar el webinar, ver los desafíos y proyecciones que puede tener el Estado respecto a estas materias. Eso, así que muchas gracias, Carla. Me gustaría partir contigo. Desde tu visión, desde tu rol, desde tu experiencia, que has visitado distintos países, nosotros te vemos ahí en el programa constantemente.
¿Cuál es tu diagnóstico del Estado de Chile en respecto a la materia medioambiental y en particular respecto a los procesos de modernización que se han desarrollado en el último tiempo? Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer juntarse con personas, aunque sea en esta virtualidad, a conversar sobre los temas que en el fondo a uno le gustan, que tiene que ver, por un lado, desde el rol de ser administrador público y el Estado, y este tema del medio ambiente. Yo más que nada hago un análisis o un diagnóstico desde el ámbito en el que yo estoy trabajando hoy día, que es desde la innovación urbana sustentable. ¿Y por qué desde ese punto de vista? Porque en lo que he estado yo desarrollando los últimos años ha sido todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades sustentables, específicamente porque al 2050, que ya no quedan tantos años, el 90% de las personas van a vivir en las ciudades. Latinoamérica es uno de las áreas en el fondo del planeta donde hay más gente viviendo en ciudades que en zonas rurales. Y eso plantea un desafío súper grande, no solamente para el Estado, sino que para todos. Porque ahí uno se tiene que preguntar cómo nos vamos a proveer de energía, siendo que todo tiende a ser eléctrico. ¿Cómo vamos a tener acceso al agua, siendo que cada vez, sobre todo en Chile, estamos en un escenario de escasez hídrica? ¿Cómo nos vamos a transportar? ¿Cómo va a ser nuestra salud? Etcétera. Se abren en el fondo un montón de desafíos que son parte de las preocupaciones del Estado, porque el Estado en el fondo mira todos los ámbitos. Y planteándonos en el escenario del cambio climático, donde Chile específicamente de los 9 riesgos climáticos que existen tiene 7, uno tiene que tener una mirada mucho más amplia que solo el medio ambiente. Y ahí el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad es súper importante porque hace una mirada entre lo social, lo económico y lo ecológico, donde tiene que convivir estos 3 ámbitos en armonía, donde están las cosas entrelazadas, o sea, donde existe en el fondo un ecosistema donde está lo privado, lo público, la academia, la ciudadanía, y donde se tienen que construir políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, que tengan una mirada de largo plazo, que sea más allá de los 4 años que actualmente duran los gobiernos. Y yo creo que esa es una de las cosas como más complejas y que requeriría un cambio ojalá inmediato, el no tener estos gobiernos de 4 años, porque el primer año el gobierno está llegando, está mirando, oye, así está la cosa, veo cuáles son los planes que se estaban aplicando, después ese año alcanzo a presupuestar el presupuesto del el siguiente año empiezo a implementar los programas en el fondo, las políticas que traigo desde mi programa de gobierno, el tercer año empiezo a ver un poco de resultados, pero ya parte la campaña política porque el cuarto año es full campaña política para la reelección. Y eso es como bien complejo en el fondo, porque te hace estar corriendo por puras cosas que son como de resultado inmediato. Y en esta temática de la sustentabilidad, uno tiene que tener una mirada a largo plazo. Es complejo esto de la inmediatez de los 4 años. Son 4 años igual, yo sé que no es tan inmediato, pero dentro en el fondo de un ecosistema natural, por pensarlo, de los océanos que decías tú, Héctor, 4 años es nada. Entonces, desde ese punto de vista, hay una agenda que es la Agenda 2030, que la promueve Naciones Unidas, que tiene 17 objetivos, ¿ya? Que son los objetivos de desarrollo sostenible, el llamado Acuerdo de París, donde Chile firmó ese acuerdo en el 2015 junto a otros 195 países. Y es una agenda súper interesante que tiene estos 3 pilares de lo económico, lo social y lo ecológico, materializados en metas por los objetivos. Entonces, desde esa mirada sería muy bueno en el fondo que los gobiernos
en sus planes de trabajo, en sus propuestas y después, en el fondo, en su implementación, consideraran efectivamente esta agenda para que sea su carta de navegación, ¿ya? Cuando fueron las elecciones ahora de presidenciales, en el fondo las últimas, yo me preguntaba todo el tiempo cuándo iba a haber en los planes de gobierno esta agenda, porque si realmente la viéramos, aborda muchísimos temas. O sea, esos 17 objetivos son desde ponerle fin al hambre hasta la producción y el consumo sustentable, el acceso al agua, la igualdad de género, la acción climática, etc. Entonces, es casi que las propuestas de gobierno que yo puedo plantear en una candidatura podrían estar hechas en base a esa agenda, ¿ya? Lo otro que en el fondo me parece como interesante es que, dada esta agenda, el rol del Estado tiene que ser mucho más fuerte o crecer. Y ahí los objetivos de desarrollo sostenible debieran estar incluidos de manera transversal y de forma estructural en todos los ministerios, ¿ya? O sea, sería ideal que cada ministerio incluyera estas metas que tenemos que cumplir al 2030 para poder tener grandes avances. Si bien hace un par de semanas atrás salió el informe 2019 del avance latinoamericano en relación a los ODS, en Chile estamos en primer lugar, después le sigue creo que Uruguay y Costa Rica. Y nosotros vemos, ok, estamos en primer lugar, estamos cumpliendo, avanzando, pero si nosotros estamos en primer lugar y sabemos que tenemos un montón de deficiencias y problemas, sobre todo en esta temática, considerando lo que decías como de Puchuncaví, estas grandes zonas de sacrificio, chuta, ¿cómo están los otros? ¿Ya? Y eso, desde lo que yo puedo como considerar en el fondo, se basa en que nuestro gran problema país es este modelo extractivista que tenemos, que está basado en el crecimiento simplemente, en crecer, 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 en sacar todo lo que se pueda extraer en el fondo, todos nuestros recursos naturales, sin parar. Y también tiene otro factor que yo lo he ido como mirando, que es de nuestra sociedad está basada mucho en la desconfianza y no en la colaboración. Y eso es una cosa súper diferente a lo que yo he ido observando los últimos años en este trabajo en el fondo que he estado desarrollando de investigación de casos de éxito en distintos países. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en el tema de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos se basan todo el tiempo en una desconfianza, en no colaborarse en nada, en que si este partido que hoy día está de gobierno dice A, el otro partido que es la oposición, o sea, ya llamarse oposición es malo en el fondo, no le permite avanzar y eso genera mucha traba. El poder político en el fondo nos genera ahí mucha traba al no basarse en colaborarnos. También otra cosa que uno pudiera como mirar es que, dado que el mercado no se regula solo y que también está basado en este modelo capitalista que nosotros tenemos como muy, muy fuertemente en Chile, tenemos una infinidad de regulaciones para el ámbito privado, porque las empresas en general, si uno mira como así rápidamente, siempre están como al filo de la legalidad, buscando ahí uno que otro resquicio. Los abogados a veces se han convertido en especialistas en el resquicio legal, en vez de estar pensando en lo que debieran pensar los abogados, que es como la justicia. Entonces eso hace muy difícil que la sociedad avance, que el Estado en el fondo también tenga un rol más colaborativo para el desarrollo del país y no solo estar mirando como el crecimiento de este. Entonces yo creo que efectivamente el Estado requiere hacer muchos cambios estructurales y más allá de la palabra modernización, porque me acuerdo que cuando yo estudié ya hace harto tiempo atrás,
también nos enseña, de hecho creo que había un ramo que se llamaba modernización del Estado, y yo creo que ya hoy día tenemos que hablar de evolución del Estado, de evolución de las cosas, modernizarlo, o sea que le hago 2 clics y digitalizo un proceso, no es la solución, tenemos que evolucionar en el pensamiento. El año pasado estábamos con todo este tema de la COP25 y estaba como a tope en el fondo el tema medioambiental, el tema sustentable, las leyes que iban saliendo, iba como todo avanzando muy espectacular para que nos viéramos muy bien frente al escenario mundial, y teníamos un montón de marchas que también se veía que la ciudadanía estaba exigiendo que avanzáramos en este ámbito, y presionando en el fondo al gobierno, a las empresas para que tuvieran una respuesta, y se nos vino todo lo que es el despertar social. Entonces, esta crisis climática que estamos viviendo a nivel mundial también es una crisis social, como se decía, y con la pandemia, o sea, que decir, se ha exacerbado un montón de falencias en las que el Estado tiene que evolucionar y no modernizarse. Entonces, de lo que yo como que he podido ver en el fondo en los otros países en los que he estado viajando, que ha sido Alemania, Suecia, Noruega, en el fondo he ido a investigar casos de éxitos en los países que tienen mayores avances en esta Agenda 2030. Y lo que me doy cuenta, así como haciendo comparaciones, y tampoco la idea del programa que nosotros hacemos no es de hacer la comparación odiosa entre mira lo espectacular que están allá y lo mal que estamos acá, porque nosotros acá también tenemos hartos avances y eso hay que reconocerlo y mostrarlo, visibilizarlo. Tampoco uno tiene que ponerse en la postura de como, oye, todo está mal en Chile, todo se hace mal, sino que también hay cosas que se hacen bien. Pero lo que yo reflexiono o como que me doy cuenta es que el ser humano no está puesto al centro del diseño de las políticas. Cuando se hacen diseño de políticas públicas o programas en el fondo que se basan en mejorarle la vida al otro, no sé si realmente le estamos mejorando la vida al otro, no sé si realmente estamos considerando la calidad de vida de las personas, por ejemplo, en las ciudades, o si estamos poniendo un concepto que puede sonar súper inocente, pero la palabra amor, el concepto amor, no está puesto en el tema del diseño de las políticas públicas. Y para mí, como administrador público, que a pesar que hoy día no estoy dentro del Estado, yo sigo con el concepto y con el fondo el juramento que hice en la universidad de velar por el bien común. Y para mí el bien común es justamente el amor. Y en el tema de medio ambiente, yo más o menos como que con toda la gente que converso que estamos en este ámbito, es como una mezcla entre el hippie y el científico, pero que mira la naturaleza. Y mira la naturaleza como parte, como que nosotros somos parte de la naturaleza, no como, sí, el río está allá, o no sé, sí, el aire contaminado que es allá, sí, eso es parte de nosotros también. Entonces, creo que como nos falta el tener ese concepto de amor, ese concepto de calidad de vida, ese de poner realmente al ser humano al centro del diseño de la política pública para que podamos avanzar, evolucionar hacia algo que sea más colaborativo, algo que realmente genere alianzas entre los distintos entes que componen a la sociedad. Que haya una alta participación de la gente en este diseño, que no solamente nos digan, oye, ya el ministerio tanto hizo una encuesta para que la gente opinara X cosas sobre lo que vamos a hacer y hago el check de participación porque apliqué una encuesta. La participación, y a lo que voy como con la colaboración, es que tiene que ser muchísimo más activa. Cambiar en el fondo este switch de el Estado es el que me regula y trato de
ir por el lado para no cumplir y poder lograr mis objetivos, sino que todos juntos tenemos que diseñar, todos juntos tenemos que ver cómo nos van a afectar esas políticas públicas, esos programas. Bueno, ya lo mencioné, pero con el tema de la pandemia ha sido como muy evidente que hay un montón de programas que requieren que se ajusten y que no da lo mismo las políticas, no da lo mismo las leyes, no da lo mismo quien esté administrando en el fondo el Estado. Eso puedo decir como de diagnóstico. No te escucho, Héctor. Ahora sí. Gracias, Carla. Rescato mucho, bueno, en realidad toda tu presentación da cuenta efectivamente del gran desafío y del gran cuestionamiento que tiene el proceso de modernización del Estado hoy día. De hecho, antes de partir con Natalia conversábamos respecto a lo que señala el profesor Alejandro Barros, que siempre él desde la perspectiva tecnológica se cuestiona muchas veces que el concepto de modernización, nadie se pregunta respecto a cuáles van a ser los instrumentos tecnológicos y si esos instrumentos tecnológicos en definitiva van a desarrollar sustentabilidad, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo te escucho y cuando yo creo que todos los que estamos aquí escuchando esta interesante conversación, logramos captar que efectivamente es el medio ambiente, es la sustentabilidad un fin o debe ser considerado como parte del menú de cambios que efectivamente el Estado tiene que incorporar, como es más que un apellido, es el sustento mediante el cual debiese producirse esta evolución. ¿Ya? Yo creo que ese diagnóstico que tú bien has señalado apunta para ello. Y efectivamente, como bien señalas, no solo los partidos políticos existe este grado de desconfianza, es un tema país, en muchas organizaciones también existe desconfianza y claramente si existiera un todo más integrado, como señalas bien tú, estas desconfianzas se aminorarían porque la gente podría ver en vivo y en directo en su día a día que tanto los programas, las políticas públicas están enfocados no solo a sus necesidades, sino a la calidad en cómo se desarrollan esas necesidades. Así que no, muchas gracias por tu diagnóstico, Carla. Natalia, en la misma línea, a partir de tu experiencia, especialmente con los colegios y con todo lo que tiene que ver con los pueblos de la cuarta región y todo tu desarrollo en temas de materia medioambiental, ¿cuál es tu diagnóstico del proceso de modernización del Estado? ¿Coincides con Carla en los conceptos que ha señalado? ¿Cuál es tu visión respecto a esta materia? Si Natalia nos está escuchando, ¿sí? Carla, ¿tú escuchas bien? ¿Sí? Oh. Vamos a esperar unos segundos a ver si podemos. Hola a todos y a todas quienes están presentes en este seminario. Pero diagnóstico para que sepan de dónde estoy hablando. La fundación Natalia, al parecer tenemos problemas de conexión. No sé, Carla, si o tal vez soy yo que no logro escuchar bien. No te logro escuchar bien. Diferencia a la Natalia. Te escuchamos con un poco de interferencia, Natalia. Natalia, sí. Al parecer ¿Aló? tenemos unos problemas de conexión. Ahí sí se escucha mejor. Ahí sí se escucha mejor, sí. Vamos, parece que tenemos algún problema de conexión con...
No podemos... Sí. Sí. Bueno, eh, No te preocupes, sí, estas son cosas que pasan, así que bienvenido al teletrabajo, bienvenido a la teleconexión, y uno de los aspectos que efectivamente vamos a abordar en otro conversatorio tiene que ver justamente en la infraestructura que permita desarrollar todas estas tareas. Ahora sí te estamos escuchando un poco mejor. Ya. Vamos a solucionar, mientras tanto, los problemas de conexión de Natalia. ¿Ya? Natalia, veamos si de manera interna podemos revisar ese proceso. Mientras tanto, me gustaría hacer una pregunta, Carla, porque efectivamente a partir de tu presentación, la gente empezó Ahí parece que está Natalia. Natalia, ¿sí nos escuchas bien? yo los escucho bien. Ahora sí se ¿Ustedes me escucha muy escuchan? bien. Ahora sí. Ya, discúlpenme, pero desde acá de No te Ovalle puede preocupes. que la conexión esté un poco No te preocupes. débil. Sí, no te preocupes. Bueno, contarles que voy a hacer un diagnóstico desde la parte medioambiental y desde el Estado. Desde lo medioambiental, bueno, tenemos el cambio climático, y el cambio climático producido tanto por razones naturales como antrópicas, causadas por nosotros, como humanidad. Entonces, como Fundación Un Alto en el Desierto, contarles que nuestro trabajo es adaptarnos al cambio climático y adaptarnos principalmente a lo que este cambio climático se traduce en Chile. En Chile este cambio climático se traduce en que vamos a tener menos precipitaciones, en que vamos a tener sequías más prolongadas y que los eventos de lluvia que tengamos van a ser más concentrados, lo que trae riesgos asociados como los aluviones, las inundaciones, lo que pasó en Copiapó hace algún tiempo. Y esto también produce, y uno de los efectos que tenemos de este cambio climático en Chile, es que tenemos una migración climática. Como decía Carla, las ciudades van concentrando la mayor cantidad de personas y las personas empiezan a abandonar sus territorios en busca de mejores oportunidades. Ya no pueden producir en sus territorios, no hay alimento para sus animales y hay una pérdida del tejido social. Y este tejido social se puede ver que, por ejemplo, cuando en un lugar ya no se juntan los 11 jugadores de fútbol, no se puede hacer la pichanga, entonces tenemos un territorio que queda desprotegido y este territorio desprotegido no es que quede ahí botado, pasan cosas en ese territorio, o se lo toma el narco, como está pasando, o también proyectos medioambientalmente complejo y peligroso. Es mucho más probable que se instale, no sé, un relave en un territorio donde nadie lo va a defender que en un territorio donde no queda nadie. Los jóvenes también se van yendo de ese tipo de territorio en busca de mejores expectativas de vida. Y el tema del cambio climático, al igual que la pandemia del COVID, se afecta a los grupos más vulnerables. Son los grupos más vulnerables los que se ven afectados por los estragos del cambio climático y bueno, y también de la pandemia, aunque se dice que afecta a todos por igual, esto no es así. Existe una baja valoración de los recursos naturales y como decía Carla, el modelo de desarrollo que tenemos extractivista desde cordillera a mar, pasando por el bosque, nos está dejando sin recursos y solo pensando en los recursos como algo productivo. Y eso uno lo ve en el Estado, cómo se piensa en la escasez hídrica como no vamos a tener agua para producir. Entonces, no lo vemos como recursos esenciales para la vida. Y se valoran solo cuando ya no se tienen, que es algo que pasa con el agua. En Chile tenemos un tema muy importante que es que hay una separación, por ejemplo, del agua de la tierra. Al mercantilizar el tema del agua y que el agua se vea como
y que se gestione en base a derechos de agua, yo la separo de la tierra y puedo utilizar mis derechos de agua en otro lado donde a lo mejor la cuenca no me da. Entonces tenemos un tema medioambiental complejo. En torno al diagnóstico del Estado, es muy divertido porque el diagnóstico para nosotros del Estado es que hay muchos diagnósticos. Es que estamos en un eterno diagnóstico. Se invierte mucha plata en estudios que no se concretan, que cada nuevo gobierno tiene una nueva política, un nuevo documento de diagnóstico, y son súper bonitos, se hacen unas grandes inauguraciones, te entregan unos libros que en la biblioteca se ven hermosos, pero tenemos, por ejemplo, en el tema del agua, en el 2012, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que era del 2012 al 2025. En el 2015 tenemos la Política Nacional de Recursos Hídricos. En el 2017 tenemos el proceso constituyente, donde salió el tema del agua y el tema medioambiental súper potente. Y ahora en el 2020 salieron los resultados de la Mesa del Agua. Entonces, por diagnóstico no nos quedamos, estamos pero repletos de diagnósticos. Pero es mucho más fácil decir que hacer. Entonces, estamos en ese eterno loop en que decimos todo lo que hay que hacer, pero en ningún momento lo hacemos. Entonces, ahí tenemos un tema. El otro tema es que tenemos una demora excesiva en las políticas públicas, en que hay una idea, en que se tramita en el Poder Legislativo, en que se implementa, eso demora una eternidad. Y nosotros como fundación participamos en la ley de reciclaje de aguas grises. Y las aguas grises son las aguas que se pueden reutilizar provenientes de los lavamanos, de las duchas, de la lavadora, y que se pueden utilizar para riego, para recargar los sanitarios. Y esa ley partió en el 2015, 2016, con la tramitación, la discusión, en el 2018 sale, y estamos en el 2020 y todavía no hay un reglamento. Todavía no hay un reglamento que pueda permitir implementar esta ley. Entonces ya han pasado muchos años. Nosotros como fundación desde el 2011 estamos trabajando en la reutilización de aguas grises, llevamos 9 años, y ahí vemos cómo la realidad pasa por encima a todo tipo de normativa. Entonces el tema aquí es, ¿por qué no estamos demorando tanto? Como decía Carla, el tema de que de un gobierno a otro no se pasa ninguna posta, sino que empieza todo de nuevo. Y otro tema dentro del diagnóstico es que hemos naturalizado las soluciones transitorias como definitivas. Por ejemplo, el camión aljibe. Tenemos mucho gasto en ese tipo de soluciones, cuando pudiéramos a lo mejor haber invertido territorialmente en soluciones que permitieran dar eso, dar agua a la familia que cada semana le va llevando el camión de una manera más permanente. Y como 2 puntos finales para el tema del diagnóstico del Estado, es que tenemos prácticas como fuera de contexto. O sea, tenemos a la administración, desde el punto de vista más de Taylor y Fayol, de Weber, más procedimental, por sobre la gestión, que es el tema del resultado, como ver un enfoque más de resultado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, acá en Ovalle se riega en horario de oficina, se riega a las 3 de la tarde, con agua potable. ¿Por qué? ¿No? Porque sale mucho más barato, porque si no tengo que pagarle hora extra a la persona, no puedo contratar a una persona por la municipalidad para que esté regando tarde o muy temprano. No hemos adaptado los procedimientos a cómo necesitamos hoy día que se ejecuten. Por ejemplo, tenemos la certificación ambiental en las escuelas, que es un tema que es súper relevante porque se insta a que las escuelas sean sustentables, tengan la certificación ambiental, pero para cumplirla hay que cumplir un check y la escuela puede quemar basura. Nosotros tenemos una escuela que quemaba basura, pero era certificada ambientalmente. Entonces, y eso significaba que tenía una bandera y nada, no hay como, no hay un vínculo entre el Estado, entre los recursos y las políticas que genera con los resultados que se están viendo en los territorios. Es como que solo se trata de hacer check.
Y como decía Joan Subirat ayer en un seminario también sobre el tema de la pandemia y el Estado, tenemos problemas del siglo XXI con ideas del siglo XX y con instrumentos y herramientas del siglo XIX. Entonces, hoy día tenemos que ponerle un poco el foco a eso, a cómo vamos adaptando el funcionamiento del Estado y pensando que el Estado también somos todos. O sea, con Carla ahora es divertido porque estamos hablando de modernización del Estado y nosotros estamos como fuera de la institucionalidad, porque en algún minuto dentro de la institucionalidad se hace muy difícil que uno dice, pucha, en verdad voy a apoyar al Estado desde el lado, como desde la sociedad civil, en la colaboración. Y ahí uno ve resultados un poco más como inmediatos o más palpables que dentro del Estado, que uno se pierde en esta burocratización. Esto como para hacer un diagnóstico. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que, sin lugar a dudas, este diagnóstico y escuchando cada una de ustedes tiene elementos de común y ya al parecer, vamos a esperar los próximos ciclos de conversatorios que vamos a desarrollar, ya hay como, denominadores comunes. Efectivamente, por lo que ustedes señalan desde la perspectiva medioambiental, pareciera que estuviera más el énfasis en el diseño, en un rediseño, un rediagnóstico constante respecto a la situación del Estado, pero no en la propia ejecución ni en los programas operativos, por decirlo así, de aquellos servicios y aquellas instituciones que en el día a día debiesen materializar estos grandes lineamientos. Me refiero, por ejemplo, a las municipalidades. Natalia colocaba el ejemplo de la municipalidad de Ovalle. Nos pasa muchas veces, como bien también ustedes señalaban, cuando hemos estado dentro del Estado, en que muchas veces vemos los grandes lineamientos, pero vemos que los servicios públicos no están dentro de ese programa y que efectivamente pareciera que existiera una pirámide invertida en donde la parte más ancha está en la política pública y la parte más delgada está en los servicios. Y temas tan importantes como estos, como tiene que ver con la propia... Me gustó el concepto de evolución, modernización y evolución del Estado, ¿ya? Efectivamente, temas como los medioambientales, temas como la sustentabilidad que señalaba Carla, son de todo importantes considerarlo como fundamentos de las acciones que el Estado va a desarrollar. No como un agregado, al parecer, sino que como el fundamento. Es lo que me parece muy bien respecto a lo que ha dicho Carla, respecto a los compromisos de desarrollo sostenible. Al leerlos, efectivamente uno se percata que ahí está el teje-maneje, por decirlo así, muy poco académico tal vez, pero ahí está la base de cualquier tipo de programa. Y aquí tal vez la primera pregunta que me gustaría desarrollar a ambas. ¿Es necesario que el poder político, por decirlo así, porque básicamente todas estas estructuras forman parte del poder político, de quienes estructuran los lineamientos de política pública, de quienes acceden a gobernar? ¿Consideran ustedes relevante? ¿Existe algún grado todavía de no madurez respecto a los temas medioambientales en nuestras plataformas políticas, en nuestros políticos hoy en día? Lo dejo abierto. Voy a hacer más preguntas que nos están llegando desde el público, pero Carla, no sé qué opinas tú al respecto. O sea, tenemos mucho por desarrollarnos, hay mucho por crecer en ese punto. Si todavía tenemos políticos que están en el Congreso copiando y pegando parte de las leyes con los intereses económicos, es que todavía no hemos entendido que este tema de la sustentabilidad tiene que ver con la vida de cada ser humano en el fondo en el planeta. Estamos ya en un punto, es tan, voy a usar una palabra nada académica, es tan heavy el problema, es tan fuerte el tema de la crisis climática y lo tenemos tan poco interiorizado que si realmente este tema del cambio climático fuera como la típica película gringa donde se acerca el asteroide a la Tierra y la NASA ya calculó qué día va a llegar, estaríamos todos los países,
todas las personas tratando de destruirlo y mandar nuestra mejor nave en el fondo a detener eso. Pero como la crisis climática no tiene una hora en el fondo o un día exacto, sino que ya está sucediendo, como que no nos damos cuenta. Yo vivo acá en Santiago y hace un par de días ha estado lloviendo y he escuchado mucho que la gente dice, oye, está lloviendo como antes. Claro, esto también es parte del cambio climático. Estas zonas de sacrificio que tenemos nos dan cuenta inmediatamente de que hacemos como que todo está bien por un lado y tenemos un montón de gente con enfermedades pulmonares, con enfermedades cancerígenas, solamente porque hay que producir y abastecernos de ciertas energías o de ciertos, en el fondo, bienes, pero a costa de la vida de las personas. Entonces, tenemos que cambiar inmediatamente, en el fondo, si realmente lográramos permear con esta urgencia a todos los políticos, a todos quienes son los tomadores de decisiones, la conversación sería súper distinta y nos dejaríamos de hablar de ganar unas lucas más, unas lucas menos con ciertos proyectos económicos y nos pasaríamos a la conversación de cómo vamos a sobrevivir. Yo creo que durante la pandemia se han escuchado, yo le he dicho a mi familia muchas veces, la meta 2020 es sobrevivir, no es nada más ni que queréis bajar de peso o hacer ejercicio, no sé qué, no, hoy día es sobrevivir. Y yo creo que si pasáramos esa conversación de la urgencia a quienes son los tomadores de decisiones, que quizás lo ven, pero están como tan entrampados con el tema todavía económico, todavía de político partidista, pasaríamos a tener una conversación que efectivamente nos llevaría a hacer una evolución o una supermodernización del Estado y dejaríamos de lado todos esos diagnósticos que decía la Natalia, que efectivamente son así, o sea, uno los ve y se gastan unas tremendas lucas y todos los gobiernos, yo trabajé y pasé por cuatro gobiernos distintos y en todos había que volver a hacer diagnóstico y era como, oye, pero si ya sabemos lo que está pasando, o sea, la evidencia científica está, no necesitamos mandarle a hacer a la consultora amiga del nuevo director que llega, que haga otro diagnóstico más. Sí, estamos claros, es como vamos a la acción. Mira, nos han llegado muchas preguntas de la gente y voy a leer una textual. Les pido permiso para leer lo textual y tengo que leerlo porque no alcanzo ya. Ustedes saben que llega a cierta edad y uno ya tiene que empezar a acercarse a los torpeos. Ya. Entonces, hay un profesor que es abogado, ¿no?, de la Cátedra de Sustentabilidad y Medio Ambiente de nuestra universidad, y dice, mi pregunta es en relación con la importancia de la participación ciudadana en el marco de los instrumentos de gestión ambiental que ha diseñado el Estado, y el real compromiso de este último con esta temática. Por ejemplo, en el caso de la evaluación ambiental estratégica, instrumento este último que precisamente tiene por objeto el diseño de las políticas que integran el concepto de desarrollo sustentable. Todo lo anterior considerando que aún falta la suscripción del Tratado de Escazú. ¿Ah? Entonces, yo también voy a contar y quizás una infidencia, pero como queremos que estos conversatorios sean de esta forma, cuando uno prepara los conversatorios uno se da cuenta, y a nosotros nos tocó prepararnos para eventualmente desarrollar estas preguntas, en que el Estado tiene estructura y hay estructura de participación ciudadana. Y me quiero sumar a la pregunta que hace nuestro académico. ¿Cómo ven ustedes esa estructura? ¿Cómo ven ustedes que efectivamente se plasma la participación ciudadana y cuáles son las brechas que al parecer todavía existen en esta materia en pos de efectivamente diseñar programas y acciones orientados en un desarrollo sustentable? Natalia, no sé si acaso quieres partir tú primero. Sí, bueno, solo para responder la otra pregunta, claro que el tema político, claro que los problemas que tenemos no son tan solo de gestión, también son políticos. Los políticos son los que establecen prioridades, los que establecen temas de equidad, cómo se reparten los recursos, entonces claramente el tema es político también y ahí se necesita toda la colaboración para poder sacar estos temas adelante.
Ahora, respecto a la institucionalidad que tiene el Estado para la participación ciudadana, efectivamente hay canales de participación, y es un tema en el cual tenemos que ir como ciudadanía también tomándonos esos espacios. El tema, sobre todo el tema de las evaluaciones de impacto ambiental, donde viene la parte como que la ciudadanía tiene que participar, el tema es súper complejo porque como que nos pasó a nosotros con la ley de aguas grises, que estaba el reglamento, y el Ministerio de Salud hizo un llamado como por 2 semanas para observación al reglamento, pero antes de que saliera la ley publicada, entonces nosotros estábamos esperando que saliera la ley para poder hacer observación al reglamento. Entonces nos saltamos esa etapa y no pudimos participar. Y teníamos un montón de observaciones. Afortunadamente logramos, porque somos insistentes y medios hinchas, entonces logramos meternos al Ministerio de Salud en una mesa de trabajo para que nos pudieran tomar en cuenta las observaciones. Pero no hay mucha... primero hay que tener en cuenta que tenemos un debilitamiento del tejido social, que cuesta incluso armar juntas de vecinos, que cuesta, no sé, los que viven en edificios, que cuesta a la gente que se comprometa como a ser parte del grupo de administración. No hay una cosa como un incentivo mayor a ser parte de un tema que más encima no es pagado, que es voluntario, y que uno tiene que estar ahí atento a que también te hagan papilla, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo a lo mejor con lo que tú vas a plantear. Entonces, es muy sacrificado el tema de la participación, se ha debilitado el tejido social y además el Estado, cuando genera estos espacios, muchas veces no quiere que la gente participe, entonces lo hace medio para callado. No es como que se hizo un gran llamado para que todos fueran a hablar de ese proyecto, no sé, proyecto minero que va a dejar algunas cosas. No, se hace bien como para que no incentivar la participación, y eso es algo que algunos servicios han ido fomentando, y a través de la Ley de Participación Ciudadana, que está hace harto tiempo, y que no se le da ningún peso, pero que algunos servicios han establecido los consejos de la sociedad civil para que las organizaciones participen. Y nosotros como fundación participamos del Consejo de la Sociedad Civil de la Contraloría General de la República, y ha sido una súper buena instancia, en que nos hemos sentido como que podemos plantear las cosas, que hemos planteado cosas que se han escuchado y que se han tomado. Entonces, democratizar, y aquí va algo como uno de los desafíos que tenemos, que el Estado tiene que horizontalizarse. Hay un tema, y que hablaba ayer también Joan Subirats, del tema de la jerarquización, que tenemos como tres cosas, tres retos, tres dificultades, tres conflictos. Uno es la jerarquía, que tenemos que donde se toman las decisiones están los recursos, pero no está la información. Y donde está la información, que es la base en los territorios, no están ni los recursos ni la capacidad de tomar las decisiones. Tenemos también otro conflicto que es la escala de las soluciones, porque las soluciones se dicen que son como casi para que se apliquen a todo el país, pero en verdad las cosas que se aplican en Arica son muy distintas a las que se aplican en Ovalle, son muy distintas a las que se necesitan en Punta Arenas. Entonces tenemos ahí un tema de escala. Y el otro conflicto es la red, porque necesitamos estar cada vez como más conectados, más hacia la colaboración. Y como dice Carla, si uno ve los partidos que están todo el rato tratando de taponearse, de no dejar que haya un avance, de no tener una mirada como país, porque necesitamos como sociedad ir avanzando. Entonces, si logramos el trabajo en red, y que nosotros tratamos de replicarlo mucho acá, y de sentar, por ejemplo, en una mesa, nosotros trabajamos con operadores del agua gris, de los lavamanos, y los sentamos a todos, ya sea, sentamos a todos los operadores de todas las escuelas, junto con los académicos de la universidad, junto con los niños, junto con los profesores del liceo, con nosotros, y nos juntamos en una mesa y conversamos todos, porque es la única manera como de ir armando sociedad, de ir recomponiendo este tejido social que ha estado muy debilitado.
Entonces esa es una súper buena pregunta y una súper buena como evaluación que uno haga. ¿Cómo estoy yo participando en las cosas en que puedo marcar algo, en que puedo aportar algo? Muchas gracias, Natalia. A mí me gustaría hacer una pregunta a ambas, para que después podamos pasar al tema de los desafíos del Estado. Muchas veces, y lo estoy pensando ahora en la medida que la he ido escuchando, a propósito de este escalamiento, esta jerarquía, ¿cuál es entonces, ya para que empecemos a unir con los desafíos, cómo se podría hacer efectivamente este nuevo rediseño, este nuevo entender? Porque efectivamente todos hablamos de modernización del Estado. Carla decía que hace 15 años atrás, entonces quiere decir que para mí unos años mucho más atrás nos pasaban el tema de la modernización del Estado. Nos decían que era una impronta y nosotros lo escuchamos a diario. Esta semana estuvo lo que tú señalas, Natalia, está ahora actualmente en vivo y en directo la OCDE también en Chile participando en algunos seminarios, estuvo la Fundación Horizontal el miércoles también planteando el tema de la modernización del Estado, pero ¿cómo podemos entonces estructurar todo esto? En el seminario anterior nos decíamos, faltará una organización del propio Estado que con potestades, con recursos, que efectivamente se haga cargo de todo este rediseño, y que no significa solamente diseñar planes y programas, significa, como bien decía Natalia, al parecer reconstruir tejido social, reconstruir estructuras sociales, reconstruir capacitaciones, capacidades, habilidades, conocimientos, no solo desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva del ciudadano. ¿Ustedes ven como necesario, si es que están de acuerdo o si se piensan en otra alternativa, que debiese existir una estructura que pudiera reorientar todo este diseño y que tuviera todas estas potestades? ¿Es necesario para poder desarrollar estos cambios, esta evolución que ustedes señalan? Ahí me pasa como con esto de crear nuevas institucionalidades, que finalmente todo, creo yo, esto es mi visión en el fondo, que todo radica en si tenemos 5 o 10 nuevas organizaciones preocupadas de modernizar o evolucionar en el fondo el Estado, ¿van a conversar entre ellas? Yo creo que ese es el gran problema. No sé si hay que inventar una nueva institucionalidad. No sé si hay que armar el Ministerio de la Modernización, por decirte algo. Yo creo que lo que hay que hacer, o tampoco soy la experta para decir esta es la solución mágica que tengo aquí guardada y se las voy a contar, sino que lo que yo veo en el fondo en estos viajes que les comentaba que he realizado documentando casos de éxito, es que una de las cosas que funciona son estas mesas intersectoriales, interministeriales, donde hay participación de todos los actores que componen la sociedad. Tal como decía la Natalia, o sea, es súper interesante cuando tú haces una mesa o una actividad en el fondo donde tú pones a conversar a distintas realidades que tienen preocupaciones, que tienen dolores distintos. Y eso es lo que me gusta en el fondo desde el ámbito que yo trabajo, que es el tema de la innovación, que tú pones a distintos personajes que vienen de distintos ámbitos y se ponen a conversar y a veces están haciendo cosas muy similares o cosas que se apoyan el uno con el otro y simplemente por el hecho de que no habían conversado antes, no lo sabían. Entonces, yo creo que en el Estado y bueno, en todas las organizaciones pasa que a veces está el área A diseñando una solución y el área B está haciendo lo mismo, quizás con un poco de diferencia en la solución, pero están apuntando lo mismo y nunca tuvieron una reunión conjunta. Entonces, así como en el Ministerio de Salud quizás deben estar pensando X solución para un tema,
en el Ministerio de Vivienda están pensando exactamente solucionar el mismo problema, pero nunca han conversado. Entonces, más que crear una nueva institucionalidad, yo creo que hay que poner a conversar al Estado. Y ahí se ha hecho un avance que yo creo bastante bueno, que tiene que ver con estas hojas de ruta que se han estado dando. No sé cómo estará en todos los sectores, pero en el fondo en el que yo me voy moviendo, que es lo que tiene que ver con sustentabilidad, hay harto de eso. O sea, por ejemplo, ahora luego se va a lanzar la hoja de ruta de economía circular, que se ha basado en una metodología de participación y de participación efectiva, donde no solamente estamos haciendo la encuesta y el check, sí, me respondieron, no sé, 400 personas y ya, hice participación, sino que sentamos a las personas, las hicimos conversar. Yo trabajo mucho en eso, en el fondo, en generar talleres donde la parte pública, la parte privada, la academia, la ciudadanía va proponiendo soluciones, donde tú tienes diversidad de personas, de profesiones, de ámbitos, de experiencias, proponiendo soluciones y conversando. Y en esas conversaciones se van desarrollando, en el fondo, estos lazos que tienen que existir para proponer soluciones. Yo creo que hay una cosa que sí ya está creada, que es el laboratorio de gobierno, que salió de Corfo y que es súper interesante mirarlo. Yo encuentro que el trabajo que ellos han hecho es bien bueno, porque en el fondo están metiendo los temas de innovación pública dentro del Estado. Y hay experiencias muy notables. Ellos ya llevan, yo creo que unos 5 o 6 años más o menos trabajando, y hay experiencias de servicios públicos como la tesorería, por ejemplo, como el servicio civil, que han desarrollado proyectos bien grandes en base a esas metodologías que son basadas en la innovación. Yo creo que más que inventar algo es como hacerlos conversar. Gracias, Carla. Natalia, tu impresión al respecto. Pero ahí completamente de acuerdo con Carla que el tema de inventar una nueva institucionalidad, no sé si va a cambiar los resultados. Lo podemos ver, no sé, cuando se cambió la CONAMA por el Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué tantos resultados distintos hubieron? Cuando se habla ahora del Ministerio del Agua, a mí igual me da un poco de ataque, porque digo, el tema del agua es súper transversal, entonces lo van a atomizar para que todos después igual estén haciendo cosas por su cuenta. Entonces, hacer como burocratizar más, institucionalizar más las cosas, no sé si es lo que se necesita. Yo creo que el proceso constituyente va a ser súper importante para esto, súper importante para ver cómo nos queremos organizar, cómo podemos hacer que también sea todo con más celeridad, que podamos hacer todo más rápido, porque no puede ser que nos estemos demorando 10 años en tramitar una ley. O sea, uno piénsalo en un niño, 10 años para un niño es mucho tiempo. Claro. Es el tema de que no pensemos que por generar una institución vamos a solucionar los problemas, como la necesidad tenemos que verla también en los resultados, en qué es lo que queremos como resultado, y esas soluciones a los problemas vienen desde lo local, como desde los propios territorios, desde donde está la información, y ahí es un poco como democratizar o horizontalizar el Estado para que desde la colaboración vayamos marcando esa pauta. Y ayer daban un ejemplo también de, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que tienen 40 ministerios, pero 20 ministros. Entonces, claro. Entendiendo el tema de que hay una cosa más dinámica, no es que todo funcione como feudo, porque en Chile todo funciona como feudo, y no tan solo como el Estado. Si uno ve, por ejemplo, las universidades, también pasa lo mismo, que las facultades ven sus cosas y tampoco como que hay mayor vinculación. Pasa lo mismo con los ministerios, y dentro de los ministerios pasa lo mismo con los departamentos. Entonces, como que esa lógica hay que ir rompiéndola de alguna manera,
Y esa manera, Humberto Maturana también dice, la única manera es mediante la conversación, que vayamos generando espacios de diálogo, que vayamos conversando cómo queremos en nuestro país. Y por eso yo creo que el proceso constituyente es una instancia súper valorable que podemos tener y súper importante para esto, que no se debería restar nadie. Entonces, las quiero llevar ahora a que nos imaginemos entonces cuáles son los desafíos que ya tú, Natalia, te adelantaste y nos dijiste ya gran parte, no, muy bien. Si es parte de esta conversación que nosotros habitualmente queremos desde la Escuela de Administración Pública tener con todos los actores que vamos a invitar, siéntanse libres efectivamente de ir proyectando Estado, proyectando, configurando el país en definitiva, desde el Estado y desde las distintas organizaciones que trabajan colaborativamente con él. Entonces, Carla, si gustas, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar? ¿Cuáles son las proyecciones en el corto y mediano plazo que deberíamos empezar a desarrollar desde ya dentro, no solo del proceso de modernización del Estado, sino que ya en el propio funcionamiento actual que este tiene? Te doy la palabra. Yo creo que un gran desafío que tiene el Estado de Chile hoy es algo que también me recuerdo que en la universidad lo veíamos, que es el proceso de descentralización. Me acuerdo de muchos compañeros hacían innumerables trabajos sobre el tema de la descentralización y hoy día, no sé, yo creo que llevo como 15 años de ejercer o más debe ser, todavía veo que no hay grandes resultados en esa temática. Y una de las cosas que en el fondo yo promuevo es el mirar soluciones globales, pero aplicarlas a nivel local. Entonces, por ejemplo, en el tema de ciudades, que es como lo que yo veo, la solución está en que ojalá en una ciudad tú puedas satisfacer todas tus necesidades a máximo 20 minutos. Ya, por lo tanto, si yo lo llevo a la realidad en el fondo que tenemos, son soluciones comunales, territoriales, como decía la Natalia. Entonces, ¿cómo dentro de tu comuna tú puedes resolver todas tus necesidades? Idealmente tu necesidad de trabajo, de estudio, de acceso a los servicios públicos. Ese es como el gran desafío que tenemos hoy día. Y para que eso exista, tiene que haber una conversación súper horizontal, como decía la Natalia. Tienen que, en el fondo, los distintos áreas ministeriales lograr coordinarse, colaborarse para que la solución local sea efectiva frente al ciudadano o frente al beneficiario, en el fondo, de los distintos programas que se vayan aplicando. Entonces, el tema de la descentralización yo creo que es súper importante. Vuelvo como a mirar estos casos de éxito que yo he estado documentando, donde, claro, son realidades distintas. Uno puede decir, claro, sí, en Alemania todo funciona perfecto, pero ellos ya, como todo eso, en el fondo, esas culturas nórdicas o europeas, ellos tocaron fondo en la década de los 70 más o menos. Contaminaron absolutamente sus ríos, muchos problemas con el aire, ya tuvieron en el fondo todos esos procesos y tocaron fondo. Y dado que tocaron fondo, decidieron diseñar soluciones de manera conjunta, donde participaran todos, donde estuvieran presentes las empresas, donde estuvieran presentes los académicos, los científicos, los ciudadanos y el Estado, y se colaboraran entre ellos. Nosotros yo creo que estamos hoy día en ese tocar fondo, porque no sé cuán más abajo podemos ir de lo que estamos en este instante, sobre todo en esta situación pandémica. Entonces yo creo que hoy día estamos en un punto donde nosotros podemos crear soluciones y nos estamos dando cuenta de, por lo que está sucediendo en el fondo hoy día, de que las soluciones tienen que ser locales, tienen que ser ciudadanas.
porque tenemos que involucrarnos. Del Estado, como dice la Natalia, somos todos. No es el que está gobernando, no es el funcionario público que va a trabajar a la MUNI o un servicio público. Somos todos. Yo soy parte, en el fondo, de lo que pueda traer como consecuencia esas decisiones políticas. Entonces, en ese sentido, el tema de la descentralización yo creo que es el gran desafío que tenemos por un lado. Por otro lado, vuelvo a lo del diagnóstico, en el fondo, de poner el foco en las personas. Cuando se desarrollen políticas públicas, cuando se piensen los programas, que se ponga como foco, oye, ¿cómo le afecta esto a las personas? Y no solamente que sea un número en un Excel, que me reporta para el indicador o para el PMG en el fondo, sino que se piensa en la persona, y al pensar en la persona, una solución para personas en el fondo, tú debieras poder poner a todos los actores pensando en esas soluciones. O sea, si voy a pensar en soluciones que tienen que ver con temas de vivienda, no solamente tengo que invitar a los arquitectos, sino que también tengo que invitar a alguien del ámbito, por ejemplo, un sociólogo, que pueda decir cómo se comportan las personas en ciertos barrios, por decirlo. O no sé, desde el ámbito del diseño, desde el ámbito de la ingeniería, hasta un doctor podría hablar de las condiciones que se requieren en una casa para poder habitarla de mejor manera. Entonces eso requiere que tengamos como una visión más holística, una visión más diversificada de quiénes son los que están diseñando las políticas públicas, y también tener ojo con lo que también mencionó la Natalia, que para mí es súper significativo. Yo trabajé 10 años en un ministerio donde estaba a cargo de la implementación de políticas públicas a nivel nacional. Entonces me tocó recorrer Chile durante esos 10 años muchísimas veces, de Arica a Punta Arenas, desde la cordillera al mar, y esto que de alguna manera uno piensa desde el nivel central, que es desarrollar políticas estandarizadas para que le puedan servir a todos, es muy difícil. Es muy difícil que lo que te funciona en Arica te funcione en Cochamó, o no sé, desde las mismas cosas de que lo que pasa en el norte, en el fondo, que hay tanta sequedad, es súper distinto que lo que pasa en una zona cerca de la cordillera, en la Araucanía, con nieve. Entonces, el descentralizar también va a hacer que las soluciones que se puedan crear atiendan las necesidades y los problemas que tiene cada territorio. Y lo otro que yo creo que también es un gran desafío y que es súper interesante mirar, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa que se llama Iniciativa de Ciudades Emergentes Sostenibles. Yo en el 2015 hice un curso que se los menciono, se llama así, ICES, está disponible en edX si lo quieren tomar, que es súper entretenido porque es algo cortito, pero que te hace mirar este tema de la sustentabilidad, el cambio climático y las políticas fiscales. Y dentro de eso, ellos hacen toda una metodología que se está aplicando acá en Valdivia, así que ahí los invito a mirar lo que está pasando ahí en Valdivia, donde tú haces un diagnóstico, siempre, siempre se parte por eso, pero tiene una estrategia de trabajo que considera el monitoreo ciudadano. Y yo creo que esa es una herramienta súper interesante, porque aquí el ciudadano tiene un rol y tiene un deber, tiene derechos, tiene deberes, y este deber de monitorear, de ser como un ente fiscalizador, es un aporte. En Colombia tienen un programa que se llama ¿Cómo vamos? Y en Sao Paulo se llama NOSA Sao Paulo, donde efectivamente se declararon en conjunto con la ciudadanía un montón de objetivos. Y uno puede como ciudadano ir monitoreando cómo esos objetivos se van cumpliendo. Y puede tener herramientas para indicar, oye, esto no se está cumpliendo. Entonces, eso hace mucho más transparente la gestión de la política pública, hace mucho más participativo también
el rol del ciudadano en la solución frente al problema. Eso. Muchas gracias, Carla. Natalia, tu proyección, tu visión respecto a los desafíos que nos quedan aún por abordar y que deberíamos hacer énfasis en el mediano, corto, mediano y largo plazo. Por favor. Bueno, dentro de los desafíos y proyecciones, nosotros como fundación en este camino que hemos recorrido nos hemos dado cuenta de algo y es como una máxima que tenemos, y es que lo obvio no existe. Lo que uno piensa que es obvio, cuestionarlo. No existe. Porque uno piensa, y uno al hablar de modernización en el Estado, y en Chile nos pasa mucho que hablamos de modernización del Estado y pensamos al tiro en cosas como súper grandes, y resulta que tenemos la escoba en los chicos. Resulta que, por ejemplo, ahora, en la pandemia, que se supone que todas las oficinas de parte de los servicios iban a recibir todo online, yo la semana pasada tuve que ir a una oficina de parte a entregar un informe que lo había mandado online y me hicieron entregarle un pendrive con todos los archivos que había mandado online, pero tenía que ingresar por oficina de parte. Y le echaron un líquido a mi informe, que no sé si alguien lo habrá visto, pero lo mandé online, igual lo tuve que ingresar. Entonces, eso pasó ahora, 2020, en plena pandemia COVID-19. Entonces, uno dice, chuta, tenemos que partir igual viendo estas cosas obvias, porque no sacamos nada con diseñar una tremenda idea de modernización del Estado cuando en lo micro vamos a seguir haciendo esto. Entonces, ahí como la palabra que me gusta usar es que tenemos que ser súper conscientes no tan solo del cuidado del medio ambiente, conscientes de cómo realmente se están haciendo las cosas. A mí me pasa que veo, por ejemplo, cuando se implementa una nueva plataforma para una postulación de proyectos, con unas nuevas bases y escalas para asignar los puntajes y todo, pero resulta que la persona que sube los proyectos es una señora en la MUNI, es la misma señora, no importa la plataforma que sea, es la misma señora que recibe a la junta de vecinos, a los clubes deportivos, a las fundaciones, a todo, es la misma señora la que sube los proyectos porque la gente no tiene acceso para esta plataforma y todo este cuento. Entonces, como que la innovación y la modernización por parte del Estado no va solo en temas como informáticos o el teléfono, sino que va a un tema de un vínculo real y una conciencia real del resultado que está trayendo esto que está haciendo el Estado. Y eso siento que es muy, muy relevante. También otro tema, aparte del vínculo y de ponerle como sentido humano a la gestión del Estado, porque me pasa y lo hemos conversado también con la Carla, que por ejemplo, postular un proyecto de X cantidad de plata chiquitito tiene el mismo procedimiento que postular uno súper grande, cuando los resultados son diametralmente distintos. Entonces, tenemos un Estado enfocado en los procedimientos, en la parte intermedia, y ahí se van en consultoría, en una burocratización, y se va mucha plata ahí. Los resultados son los mismos. Entonces, ahí hay que darle una mirada y pedirle también, si que nos están escuchando futuros colegas y colegas, que cuando uno está dentro del Estado, hacer esa conciencia y tener esa visión y generar ese vínculo con la persona que está recibiendo el beneficio o con el beneficiario final de una política, tener la conciencia de cuál es el resultado de lo que estoy haciendo. Y enfocarse como en la gestión. Lo que habíamos visto antes también de la solución a los problemas desde el origen, y esto significa también diagnosticar las cosas con las personas para generar una solución localmente. Si yo ya defino el problema con un círculo que ha afectado, ya estoy viendo la solución. O sea, ya estoy enfrentando la solución de una manera colaborativa. Y aquí involucrar no tan solo a la sociedad civil, sino que también a la empresa privada, a la academia, es una labor de todos. Darle cabida a la gobernanza. Este tema que está bien, que suena súper lindo, pero que no sabemos cómo aterrizarlo bien. Y yo creo que
con el vínculo que puede hacer el Estado con la ciudadanía desde las cosas que ya tiene, como los COSOC, como los elementos de participación ciudadana de las evaluaciones de impacto ambiental, como todas esas cosas, pero ir dándole un vínculo real, y generar aprendizaje cruzado. Hoy día la tecnología nos permite no tener que ir a lo mejor a Nueva Zelanda a ver cómo lo están haciendo, o mandar a una misión diplomática que vayan a ver cómo lo están haciendo y gastarse un montón de viáticos del Estado. No, se puede hacer así, y generar un vínculo con personas que lo están haciendo de alguna manera, ir viendo y ir piloteando las cosas, ir probando. Atrevámonos. O sea, si tenemos un diagnóstico que dice que hay que hacer 4 cosas para abajo, ya, démosle a la primera, vamos haciéndolo, pero vamos tomando todos esos libros y esos diagnósticos con recetas que hay y vamos probándola, atrevámonos. La celeridad, yo creo que eso es un desafío importantísimo. O sea, necesitamos que las cosas las podamos hacer en un menor tiempo, porque nos estamos demorando mucho. O sea, por ejemplo, y como decía Carla, como los gobiernos duran 4 años, no se alcanza a implementar una política pública en 4 años, no se alcanza a tramitar una ley, no se alcanza a entregar una casa de un campamento, entonces eso se retrasa mucho. Necesitamos apurar el tranco, y eso con conciencia se logra, creo. Y el tema de horizontalizar el Estado y repensar los procedimientos dentro del Estado también. Yo fui jefa de personal, entonces todo lo llevo a trámite. Dentro de todas las cosas que pasan, no sé, pensaba en los funcionarios de la salud que no le habían pagado hace como 3 meses, y yo imaginé al tiro cuando fue el terremoto y también no le pagábamos hace 3 meses a las personas, porque, no sé, un contrato lo revisan como 3 o 4 abogados dentro del ministerio para que saque la firma. ¿Por qué no revisa uno? Y horizontalizamos y ponemos a todos los abogados en una misma fila revisando contratos, lo haríamos en 1/3 del tiempo. Entonces, como ir pensando esas cosas, aunque sean obvias, aunque sean chicas, son súper necesarias porque nos estamos como sobre burocratizando. Y la adaptación y la educación. La adaptación de las personas, las instituciones y los procedimientos, porque al final las instituciones son personas. Las instituciones son personas, no son un edificio. No es que el Ministerio X va a hacer algo porque sí, no, son personas. Entonces necesitamos ir generando un tema de adaptación, de conciencia y de educación. Y como último punto, para el tema ambiental, súper importante que en los currículums de educación esté el tema de la educación ambiental puesta, pero a firme, porque de que los seres humanos hayamos sido tan inconscientes de adultos, tiene que ver que cuando chicos tampoco tuvimos mucho de ese tipo de educación, y ahora están las herramientas, están los conocimientos, están los daños también que hemos sufrido. Entonces es un deber de nosotros también como adultos generar educación y espacios para los más chicos. No solo decirles, ya, de ustedes la responsabilidad del futuro, háganse cargo. No, nosotros tenemos que ayudar ahí, somos igual de responsables. Muchas gracias, Natalia. Estamos finalizando ya nuestro conversatorio. Me gustaría dejar a nuestro decano para poder entregar unas palabras de cierre respecto a todo lo que hemos señalado acá. Decano, buenas tardes. Por favor, usted tiene la palabra ahora. Gracias. Yo estaba acá, estaba escuchando muy atentamente Sí. pero no quiero parecer ahí chupando cámara, como dicen los argentinos. Así que bueno, quedé me encantó la presentación de ambas y la mirada que tienen sobre este problema, porque no es solo con muchas propuestas, yo noté algunas aquí, cosas muy concretas y de la práctica. Ojalá que después estos webinars van a quedar a disposición y que se pueda utilizar, la idea es utilizarlo en nuestra formación de profesionales, así es que forman parte también de nuestra página y van a ser revisados por nuestros estudiantes, nuestros profesores. Nosotros hemos
hemos hecho también en la carrera de Derecho, que es muy tradicional en la facultad, un cambio curricular que incorpora la sustentabilidad y el medio ambiente como una asignatura obligatoria, no optativa, digamos, no como esas que están ahí como para llenar horas. Al mismo también incorporamos equidad de género y multiculturalidad y migraciones. Son la malla de derecho más moderna en ese sentido, podríamos decir, de lo que observamos en el entorno. Y hemos tenido cuidado también en los programas de administración pública de incorporar estas temáticas. Porque yo solo quedarme con lo que decía Natalia y también Carla de un Estado más horizontal, la necesidad de acercarse a las comunidades, de escuchar, anoté, por ejemplo, eliminar mucha burocracia intermedia. Yo sé que ustedes lo viven día a día, pero uno escucha, yo conozco amigos que se dedican a estas asesorías ambientales y al final está llena de burocracia y gente que vive de hacer informes que ya están hechos y de cambiarle el nombre a la empresa y volver a hacerlo y todo eso, y vamos facturando. Y el Estado promueve esas cosas, cuando en realidad debería haber una unidad centralizada, ágil, rápida y eliminar tanta burocracia y esta clase que también vive de que las cosas sean cada vez más complejas, porque si son muy simples también es lo que pasa en los impuestos. Mi profesión es abogado y soy abogado de impuestos, así que ni hablar lo que he sufrido estos últimos 10 años en Chile con la complejidad del sistema. En materia ambiental suele ocurrir algo parecido y tal vez tiene que ver con que la formación que se le da a la gente es muy reglamentaria. Se les pasa la ley de turno o el reglamento de turno, se vuelven expertos en eso, cambian la ley y no tienen el problema, no tienen una mirada global del problema y menos local, porque no sabrían por dónde empezar si no tuvieran una ley ahí en la mano. Por eso que nosotros, teniendo un ramo que se llama Derecho de los Recursos Naturales, se traducía en aprender a hacer informes de impacto, en cuál era. Así que lo cambiamos por un problema más global que es sustentabilidad y medio ambiente, para que por lo menos los estudiantes en su proceso formativo entiendan el problema, no se aprendan reglamentos. Los reglamentos van a cambiar, esperemos, y el problema va a seguir siendo el mismo y es bueno entender la complejidad. Yo creo que ese es el aporte que hace este tipo de reuniones, este webinar, nos va a ayudar también a replantearnos la mirada en lo local. Yo preparándome para esto, busqué algo de lo que hacían cada una de ustedes y también aprendí hartos, pude mirar algunas actividades, ese tipo de cosas tienen poca difusión. Y yo creo que la educación ambiental es la clave, por lo menos en lo que al ciudadano respecta. A veces, claro, hay pactos internacionales, uno escucha Kioto, lo que íbamos a hacer en Chile, la COP25 y qué sé yo, pero el ciudadano local le quedan lejos esas cosas, porque no escucha hablar. Uno va a España y se da cuenta que hasta en la casa más humilde de clase media se recicla, y aquí no recicla nadie. Se llegan a rebalsar los tarros que hay en las esquinas cuando lo hay, y vuelven a ser un foco de contaminación al final, porque empiezan a caer las botellas por arriba de esos tarros de plástico para recopilar plástico y nadie los retira en semana. Uno ve ahora un reportaje donde la gente bota la mascarilla al suelo y queda ahí tirada. Es decir, hay todo un problema local de educación, de ser consciente. Me toca ir al campo con la familia mucho y uno ve nuestros campos llenos de sacos que no son sacos de fertilizantes, que no son biodegradables todavía, o botellas plásticas tiradas hasta, no sé, lleno. Yo hago con una sobrina la cuadrilla ecológica, les digo, y salimos a recorrer y a recolectar. Yo les pago por cada botella que me ayuden a recolectar, pero en realidad es una tarea inacabable. Falta de educación, así que muchas gracias. Yo no tengo preguntas, solamente manifestarles como facultad de que estamos muy abiertos a estos temas y las esperamos en cualquier oportunidad para difundir lo que ustedes hacen o alguna idea que quieran compartir o que quieran someter a conversación con los colegas. Aquí van a encontrar siempre una escuela de administración pública y una facultad proclive a formar y a abrir debates sobre este tipo de materias tan importantes. Así que muchas gracias a las ambas y a nuestros oyentes también. Muchas gracias, decano. Yo también, para cerrar y para finalizar,
Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Natalia. Tal como señala nuestro decano, cuenten con este espacio, cuenten con la escuela, cuenten con la facultad. Sé que efectivamente entre el mundo académico y el mundo de la ONG y del propio Estado tenemos que apalancar mucho de las transformaciones que el país necesita. Ese es el sustento que muchas veces marca la diferencia entre los países que efectivamente lograron cumplir metas respecto a esta materia y aquellos que no. Así que muchas gracias a todos los participantes en este webinar. No se sienta defraudado si su pregunta no fue contestada en vivo, nos daremos el tiempo de responder. Ahí les voy a pedir la ayuda a Carla y a Natalia, las preguntas que nos hicieron llegar cada uno de ustedes. Muchas gracias y invitarlos ya para el mes de agosto, porque ahora estamos cerrando nuestro semestre, para los próximos conversatorios que desarrollaremos en el segundo semestre. En agosto desarrollaremos otro, también tiene que ver con la modernización del Estado, así que quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias, decano, por generar este espacio. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Natalia. Y muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.